Entonces, la semana pasada iniciábamos con el libro del profeta Amós, ¿no? ¿Os acordáis? Y la plomada, ¿quién se acuerda de la plomada? Bueno, y hoy vamos a continuar con un libro que es el libro de Oseas, ¿vale? Y así durante cada semana, son 12 semanas que estaremos viendo libro a libro y cada semana va a estar alguien compartiendo la palabra del Señor, ¿vale? Así que, gracias a Dios, hoy estará compartiendo con nosotros Leandro, y así que, sin más, Leandro, por favor, ¿estás listo? Adelante. Bueno, ya veréis qué predicador el Señor nos ha dado en esta iglesia, ¿eh? Adelante. Bienvenidos todos. Primero, antes de nada, bienvenidos todos a la casa del Señor. Y bueno, como decía ya el pastor, vamos a comenzar un viaje apasionante a través de las Escrituras para aprender más sobre los profetas menores. Así que, pero antes de entrar en la palabra tenemos que orar para que el Espíritu Santo sea obrando en nuestros corazones. Sigue allí donde estás, te invito a que cierres tus ojos. Vamos a hacer una breve oración. Señor Jesús, te pedimos, oh Dios, que con tu Espíritu Santo traigas tu palabra, oh Dios, a nuestros corazones, Señor. Que no sea una información, oh Dios, que simplemente queda grabada en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, Señor. Que tu palabra sea como esa espada de doble filo, oh Dios, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Con tu Santo Espíritu llena esta casa, llena este lugar, con tus ángeles, con tu presencia, oh Dios, y todo aquello que nos estorba, que nos impide escucharte, oh Dios, apártalo, Dios. En el nombre de Jesucristo, amén, y te damos gracias. Bueno, pues anteriormente estuvo Freddy hablando sobre el profeta Amós, y hoy vamos a hablar sobre el profeta Oseas. El profeta Oseas, tal y como hemos visto en el proyector antes, es conocido como el profeta del amor. ¿Por qué es conocido como el profeta del amor? Bueno, ahora enseguida entraremos y veremos por qué es Oseas conocido como el profeta del amor. Si vamos al capítulo 1, verso 1 del libro de Oseas, dice así: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Así que la palabra empieza nombrando a Oseas, hijo de Beeri. ¿Qué sabemos sobre Oseas? Pues, a decir verdad, sobre Oseas sabemos poco, y mucho menos sobre su padre Beeri. Pero en cuanto al significado de su nombre, según me he informado, salvación de Jehová significa. Y en cuanto a Oseas, probablemente Oseas haya sido un oriundo del reino norteño de Israel. Si nos situamos en el contexto, sabemos que Israel estaba dividido, no era un reino unido, sino que se había dividido. En la parte de arriba estaba el reino del norte, conocido como Israel, y en la parte de abajo estaba el reino del sur, que era conocido como Judá. Pues en este caso Oseas era oriundo del reino del norte. Y dicho profeta, también llegamos a esa conclusión precisamente porque si examinamos sus escrituras, por ejemplo, en el capítulo 7, verso 5, Oseas describe al rey de Israel llamándole nuestro rey. Es decir, que Oseas realmente vivía en Israel y reconocía al rey de Israel como su rey, como nuestro rey. Todo su mensaje, sus mensajes principalmente iban dirigidos al pueblo de Israel, en el cual él habitaba, él estaba. Si vamos, por ejemplo, a las Escrituras en el capítulo 5:1, por favor, acompáñame. El profeta Oseas se dirige claramente a su pueblo.
Dice así: sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio. Así empezó el profeta Oseas, dirigiéndose primero a su pueblo en el cual él habitaba. ¿Por qué Oseas profetiza de esta manera? ¿Por qué Oseas les habla al pueblo con este mensaje como de terror? Como diciendo, para vosotros es el juicio, casa de Israel, para vosotros. No se estaba refiriendo a los gentiles. Los gentiles bien sabemos que eran los que no eran israelitas, los que no eran judíos. Pero en este caso, él estaba profetizando al pueblo de Dios con una profecía que atemorizaba, provocaba temor, porque les decía, para vosotros, pueblo de Israel, es el juicio. ¿Por qué? Pues para ello hemos de situarnos en el contexto de la historia. Hemos de saber qué estaba ocurriendo en ese lugar, en Israel, en el reino del norte, qué estaba ocurriendo ahí, que estaba enojando a Dios de tal manera que él envió a Oseas para decirle palabras tan duras como esta. Pues si vamos al verso 1, capítulo 1 de Oseas, para situarnos en el contexto, dice que el profeta Oseas, vino palabra de Jehová a Oseas en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Bueno, como bien sabemos, Oseas era de Israel, del reino del norte. Por tanto, vamos a empezar viendo los reyes de Israel, los cuales gobernaron durante la vida de Oseas. Aquí nombra a Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Pues según las Escrituras, no hace falta que me acompañes, voy a hacer un repaso, simplemente, breve. En cuanto a las Escrituras, sobre Jeroboam II, dice que reinó 41 años en Israel, en el reino del norte. Y Jeroboam II era contemporáneo con Uzías, que también lo nombra aquí en el verso 1, Uzías, que Uzías en ese caso es rey de Judá. Es decir, que mientras que Jeroboam II era rey de Israel y Uzías era rey de Judá. En cuanto a Jeroboam II, dice la Escritura brevemente en el segundo libro de Reyes, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En otras palabras, que ese rey Jeroboam II, el cual Oseas fue testigo de él, era un rey que continuamente llevaba al pueblo a pecar, a adorar a otros dioses, a ofrecer sacrificios y ofrendas a dioses ajenos, cosa que sabemos que está prohibido por la ley de Moisés, porque Dios dijo claramente que solamente a mí me serviré y solamente a Dios hay que servir y adorar. Y este rey de Israel no siguió la palabra de Dios, no obedeció, le dio la espalda y empezó a ofrecer sacrificios a otros dioses, al igual que hizo sus antepasados. Después de 41 años que reinó Jeroboam II, continuamente él estaba pecando y ofreciendo sacrificios a otros dioses. Después de 41 años que reinó, le sucedió Zacarías. 6 meses reinó Zacarías. ¿Y qué dice la Escritura sobre Zacarías, este rey que sucedió a Jeroboam? Dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo lo mismo, no se arrepintió, no quitó los ídolos, sino que al contrario le ofrecía sacrificios y ofrendas de incienso a los ídolos. Continuamente vemos que los reyes de Israel, uno tras otro,
ofrecían sacrificios a otros dioses. Y reinó 6 meses, ¿por qué? Porque murió asesinado por Salum. Salum fue un hombre, conspiró contra este rey y se proclamó rey. Lo consiguió. Por eso Zacarías reinó tan poco tiempo, 6 meses solamente. Y Salum se proclamó entonces rey de Israel. ¿Cuánto tiempo dice la palabra que reinó Salum? Salum 1 mes. Porque enseguida conspiraron contra él. Y todo esto, claro, sucedía en Israel. Mientras tanto, el rey Uzías en Judá aún estaba vivo. Después de Salum fue asesinado por Manahim, y Manahim se proclamó rey en Israel y reinó 10 años. ¿Y qué hizo este rey? ¿Hizo lo bueno ante los ojos de Dios? Pues no, siguió la misma corriente, siguió la misma línea que sus anteriores. Dice la palabra que hizo lo malo ante los ojos de Jehová en todo su tiempo. No se apartó de los pecados de Jeroboam. Idolatría, otra vez idolatría, adoración a otros dioses. No en ningún momento buscó a Jehová, sino que dice la palabra que no se apartó de sus pecados. Eran personas consagradas al pecado. No se arrepentían, adoraban a otros dioses y seguían ahí. Después de este rey, llamado Manahim, le sucedió Pecaía, que reinó 2 años. ¿Y qué dice la palabra sobre este rey? Dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Todos, uno tras otro, hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Ninguno se preocupaba realmente por llevar al pueblo a Dios. Ninguno se preocupaba por otra vez volver a las escrituras de Moisés, las cuales Dios les había dado para que pudiesen habitar en paz. Después de Pecaía viene el rey Peca en Israel, que reinó 20 años, el cual Peca, para poder ser rey, asesinó a Pecaía. Vemos que habían muchas conspiraciones en Israel, muchos asesinatos, mucha violencia. Peca reinó 20 años en Israel. Y dice la palabra que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de los pecados de Jeroboam. Peca, al igual que los anteriores reyes de Israel, ofrecía sacrificios a otros dioses y a ídolos. En ese tiempo, Dios estaba airado con Israel y envió a los asirios. Empezó a utilizar a los asirios para acabar con Israel. Después de Peca, sucedió Oseas, no Oseas el profeta, otro Oseas. Estamos hablando de los reyes de Israel. Oseas fue el siguiente rey después de Peca, que para poder ser rey asesinó a Peca. Continuamente vemos, la historia se repite en Israel, es continuo. En Oseas dice que reinó 9 años. Y en el tiempo de Oseas fue el último rey de Israel en ese momento, porque Oseas pecó, siguió adorando a otros dioses, siguió ofreciendo sacrificios a otros dioses, al igual que los anteriores reyes, y Dios usó a los asirios finalmente para llevar cautivo al pueblo de Israel. Entonces vemos que en este contexto, esta era la situación en la que se encontraba Israel. En este contexto estaba Oseas. Oseas estaba contemplando con sus propios ojos todo esto que estaba aconteciendo, violencias, conspiraciones, idolatría, todo tipo de pecados. Él mismo lo veía con sus propios ojos.
Y por eso es que en ese tiempo Oseas fue usado por Dios para decirles a la casa de Israel: juicio hay contra vosotros. No juicio contra los gentiles, los que están lejos, con los perdidos, no, sino juicio contra la casa de Israel, el pueblo de Dios. Pero hay algo curioso. Oseas no solamente profetizó contra Israel, Oseas también profetizó contra Judá. Si me acompañas en el libro de Oseas, capítulo 6, verso 10, dice así: en la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Como bien decía, Oseas con sus propios ojos estaba contemplando a su pueblo pecando una y otra vez y sin arrepentimiento, sin justicia, continuamente adorando otros dioses, continuamente asesinatos, conspiraciones y toda clase de pecados y maldades. Pero continúa, ahí no acaba, sino que continúa en el verso 11 diciendo así: para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. ¿Qué pasaba en ese tiempo con los reyes de Judá? Hemos hecho un repaso de los reyes de Israel, de los cuales fue testigo Oseas, pero mientras tanto en Judá, ¿qué estaba pasando? Que Dios, a través de Oseas, también profetizaba contra Judá. Pues como vimos anteriormente en el verso 1, capítulo 1 de Oseas, nombra a Uzías, o también se le puede conocer como Azarías en el libro de Reyes. En el libro de Crónicas se le llama Uzías. Este rey de Judá era contemporáneo con Jeroboam II, rey de Israel. Y este rey, con 16 años de edad, comenzó a ser rey de Judá, bastante joven, muy joven, y reinó durante 52 años. Era hijo de Amasías. Y este rey, dice la palabra, mientras buscó a Dios en los días del profeta Zacarías, Dios le prosperó. Uzías buscaba a Dios. Él dice que en su corazón siempre buscaba a Dios, pero hay un problema que dice en los días del profeta Zacarías. No dice a lo largo de toda su vida, no, dice que mientras Zacarías, ese profeta, estaba vivo, Uzías buscaba al Señor. Uzías anhelaba obedecer al Señor. ¿Y cómo le prosperaba a Dios en ese tiempo? Dice, según he visto y he leído en las Escrituras, Dios le dio ayuda contra filisteos, árabes y amonitas. También Uzías construyó torres en Jerusalén y en el desierto. Hizo muchas cisternas y consiguió mucho ganado. Consiguió un numeroso y poderoso ejército e incluso nuevas máquinas de guerra inventadas por ingenieros. Uzías prosperó. Uzías consiguió mucho poder. ¿Por qué? Porque él obedeció al Señor. Él siguió los caminos de Dios. Él buscaba de corazón a Dios. Pero claro, cuando Zacarías, el profeta Zacarías, ya no estaba, dejó de estar, este hombre se enalteció. Dice la palabra que se enalteció. Se llenó de orgullo, de soberbia. Empezó porque cuando Dios nos bendice, muchas veces los seres humanos podemos caer en el error de que me lo he ganado yo, de que no ha sido el Señor, he sido yo en mi propio esfuerzo, en mi propia fuerza. No, para nada. Ha sido la obediencia al Señor y ha sido Dios quien te ha recompensado. Pero él no tuvo en cuenta eso. No le dio gracias a Dios, sino que se enalteció. ¿Y qué pasó con este rey que comenzó bien?
que comenzó con ánimos y con deseo de buscar a Jehová, ¿qué pasó con este rey? Pues dice la palabra que se enalteció contra Dios, entró en la casa de Dios para ofrecer incienso. Todos sabemos que el incienso solamente lo podían ofrecer los levitas, los sacerdotes, que estaban consagrados especialmente para eso. Pero este rey se enalteció, lleno de orgullo, entró en la casa de Jehová para ofrecer incienso a Jehová, y entonces Dios le mandó una enfermedad terrible, la lepra. Quedó leproso. Ese fue el castigo de Dios contra Uzías. Y Uzías, a partir de que recibió la lepra, no pudo ser más rey de Israel. Y lo poco que le quedó de vida, murió siendo leproso. ¿Quién le sucedió a Uzías? Le sucedió su hijo, llamado Jotam, que con 25 años empezó a ser rey y reinó durante 16 años. ¿Qué pasó con Jotam? Jotam, rey de Judá, este rey buscó al Señor. Este rey tuvo intimidad con el Señor. Este rey realmente obedeció los caminos del Señor. Pero hay un detalle muy importante que dice en el libro de Crónicas, el cual voy a detallar ahora. Dice que el pueblo adoraba, ofrecía sacrificios a otros dioses en los lugares altos. Es decir, que Jotam, Uzías, eran reyes de Judá y ellos sí buscaron al Señor, pero ellos toleraron, no quitaron los altares de su pueblo. Y por eso el pueblo de Judá, los ciudadanos de Judá, tenían la libertad de ofrecer incienso a otros dioses. Pero claro, los reyes de Judá no eran malos, eran obedientes al Señor, pero toleraron que el pueblo pudiera ofrecer incienso, lo que sea, a otros dioses que pecaran. Pero Dios les prosperó a ellos, porque ellos al fin y al cabo fueron de buen corazón. Dice la palabra que Jotam fue prosperado por el Señor porque buscó a Dios y Dios le permitió vencer a los amonitas, e incluso este rey edificó ciudades en las montañas de Judá, fortalezas, torres en los bosques, y edificó la puerta mayor de la casa de Jehová, la puerta más alta de la casa de Jehová. Dice así en el libro de Reyes, lo que detallaba antes: con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Así, y después dice la palabra en Crónicas: así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Es decir, Jotam buscó al Señor, pero toleró que el pueblo pecara. Luego de este rey vino Acaz, que empezó a reinar con 20 años y reinó durante 16 años. Y este rey Acaz no fue obediente al Señor. No quiso seguir los caminos de su padre Jotam, no quiso seguir el camino de su abuelo Uzías, sino que fue rebelde y, al igual que los reyes de Israel, empezó a ofrecer sacrificios a otros dioses. Comenzó a hacer lo mismo que las naciones vecinas, a adorar a los Baales. Dice la Escritura que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Incluso hizo pasar por fuego a su hijo, sacrificó a su propio hijo para ofrecérselo como ofrenda a otros dioses. Quemó incienso en los lugares altos, sobre los collados, sobre todo árbol frondoso. Y en ese tiempo fue cuando el Señor comenzó a enviar a los asirios contra Israel, en el tiempo del rey Peca. Pero Israel aún no estaba, sí sufrió algunos ataques, pero
a Judá aún no le había llegado el tiempo de su juicio, porque Judá tuvo reyes que sí que buscaron al Señor. Por eso Judá no fue esclavizado al mismo tiempo que los israelitas, los de Israel, del reino del norte. En cuanto a Acaz, si seguimos su historial, dice que Acaz pidió ayuda al rey de Asiria porque él tuvo varios conflictos, varias batallas, y le pidió ayuda al rey de Siria. ¿Y cómo le pidió ayuda? Pues ofreciéndole oro y plata que consiguió de la casa real y al mismo tiempo de la casa de Jehová, cosa que es pecado porque la palabra de Dios, el mismo profeta Isaías profetizó a Acaz y le dijo que no tenía que temer porque el Señor no iba a permitir que el reino de Judá fuese destruido aún. Pero sin embargo, este rey Acaz le pidió ayuda a los asirios, puso su confianza en los hombres y para ello tuvo que coger oro y plata de la casa de Jehová y de la casa de su propio palacio y dárselo a este rey asirio. Y esto nos da una enseñanza muy clara, y es que cuando no ponemos nuestra confianza en Dios y la ponemos en los hombres, estamos descuidando nuestra vida espiritual. Cuando en vez de buscar a Dios, cuando no buscamos al Señor y no decimos, Señor, confío en ti, tengo este problema, tengo esta situación, voy a confiar en ti. Cuando no hacemos eso muchas veces, pues nuestra intimidad con Dios se desvanece y nuestra intimidad con Dios, no digo que se rompa, sino que fallamos, porque Dios pide de nosotros que tengamos fe y confianza muchas veces cuando tenemos graves situaciones, graves problemas, que sabemos que solamente Él nos puede ayudar. Pero este rey no puso su confianza en Dios, este rey puso su confianza en el hombre y entonces estropeó la casa de Dios para darle oro al rey asirio. Y sí, este hombre, este rey humano, sí que le ayudó, sí que le permitió pues estar más tranquilo porque tenía un apoyo, tuvo una ayuda militar durante un cierto tiempo. Pero Acaz siguió siendo rebelde al Señor a lo largo de toda su vida e incluso dice la palabra que Acaz, si ya era malo ofreciendo incienso, ofreciendo sacrificios a otros dioses, dice la palabra que él añadió más pecado después de lo que os acabo de comentar. Dice que empezó a adorar a los dioses de Damasco. Dice también que quebró los utensilios de la casa de Dios y cerró las puertas de la casa de Jehová. Y se hizo altares en Jerusalén y en todos los rincones. Es decir, este rey era malo, pero malísimo, incluso peor que los reyes de Israel, porque se atrevió a cerrar la casa de Jehová, a romper los utensilios, se atrevió realmente a rebelarse contra Jehová de una manera totalmente dantesca. Pero ¿qué pasó luego, después de este reino de terror en Judá? Vino otro rey, en este caso su hijo, llamado Ezequías. Este rey siguió al Señor. Este rey fue una bendición para todo el pueblo de Judá. Estamos repasando los reyes de Judá, insisto. Su hijo no siguió los caminos malos que Acaz siguió. Ezequías, a diferencia de su padre Acaz, sirvió a Dios, buscó a Dios de corazón y lo primero que hizo, dice la palabra, fue abrir las puertas de la casa de Dios. Esas puertas que su padre Acaz había cerrado y había destruido, Ezequías lo reparó, lo restauró y abrió las puertas para que se volviera otra vez
a entrar en la casa de Jehová, a adorar a Jehová? Dice así la palabra, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Y si seguimos su historial, dice así del rey Ezequías, quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de Asera, hizo pedazos la serpiente de bronce de Moisés a la cual adoraban. Es decir, que este rey Ezequías, a diferencia de Jotam o Uzías, que también buscaban al Señor, este rey provocó una auténtica reforma en su pueblo. No toleró que el pueblo adorase a otros dioses, sino que acabó con todos los ídolos y los lugares altos donde el pueblo iba a ofrecer sacrificios a otros dioses. Además de eso, dice así sobre Ezequías, que abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, limpió la casa de Dios de toda inmundicia. ¿Por qué dice que limpió la casa del Señor? Porque la casa de Dios en ese tiempo estaba lleno también de ídolos. Habían puesto ídolos dentro de la casa de Jehová, pero Ezequías lo limpió, lo quitó todo de ahí, hizo nueva la casa de Jehová. Dice también así, que arregló la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, para que ofreciesen sacrificios, ministrasen y diesen gracias y alabasen en la casa de Jehová. Y consagró al pueblo a Dios. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno y lo recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Ezequías, fue un rey de Judá realmente excelente. Dice la palabra que tal fue su corazón que no hubo otro rey en Judá como él, que realmente buscase al Señor de corazón y tal y como está escrito, él no permitió que el pueblo se desviara y se desmadrara y adorase a otros dioses. Él rompió todo, fue un rey radical, era alguien radical. Él no permitía que el pueblo al mismo tiempo adorase a Dios y al mismo tiempo adorase a Baal y a otros dioses, sino que fue totalmente radical, quitó los altares paganos, todos los lugares altos donde iban a ofrecer ofrendas a dioses ajenos, e hizo que los levitas y los sacerdotes volvieran otra vez a consagrarse, volvieran a purificarse, volvieran otra vez al templo de Dios a adorar a Dios tal y como estaba escrito y mandado por Moisés. Él volvió otra vez al origen. El origen es la palabra de Dios, el origen es lo que escribió el Señor a través de Moisés en su ley, en Deuteronomio, en Levítico. Él volvió a eso, él volvió al origen, que es la adoración al Señor. Porque el pueblo se había desmadrado, el pueblo había comenzado a seguir corrientes que no eran de la palabra, sino que eran corrientes que venían de las otras naciones. Ellos comenzaron a adorar los dioses de otras naciones, dejaron a Jehová, pero Ezequías lo reparó todo. Ese fue el contexto en Judá. Como podemos ver, en Israel todos los reyes adoraban a otros dioses, todos los reyes pecaban, todos los reyes conspiraban continuamente. Duraban muy poco tiempo los reyes de Israel, tenían muy poco tiempo de reinado, seguramente porque así hacía Dios con ellos por causa de sus pecados, pienso yo. Pero en cambio en Judá hubieron reyes malos y hubieron reyes que sirvieron a Dios. Oseas, este profeta que estaba en el reino norteño de Israel, principalmente profetizó a los israelitas, al pueblo que se encontraba en el norte, y les profetizó hablando sobre que serían cautivos, iban a ser castigados y juzgados por el Señor. En este contexto de idolatría absoluto y apostasía absoluto en Israel,
cómo Dios le habla a Oseas, cómo empieza el Señor a hablar a Oseas. Si me acompañas en el libro de Oseas, capítulo 1, verso 2, el Señor comienza, por primera vez le habla a Oseas en medio de ese contexto de apostasía que había en el pueblo del norte. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria, hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. El Señor comienza a hablarle a Oseas, diciéndole: tómate una mujer fornicaria, porque la tierra, este pueblo está fornicando contra mí. ¿Y cómo lo hacen? Apartándose de Jehová. Continuamente, apartándose de Jehová. Por ello, ahora vamos a describir las fornicaciones de Israel. El profeta Oseas describe los pecados de Israel, las fornicaciones de Israel. En Oseas 4:1, no hace falta que lo busque, yo ahora lo dicto, que dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Ahí podemos ver una breve descripción de lo que estaba ocurriendo en aquel pueblo. En aquel pueblo que supuestamente tenía que ser un pueblo dedicado para la gloria de Dios, pues en ese mismo pueblo, donde supuestamente ellos tenían que ser luz en medio de las tinieblas, en ese pueblo donde supuestamente ellos habían sido consagrados para el Señor, ese pueblo se había desenfrenado y había comenzado el pecado a tomar lugar en las familias, en las casas, en las calles. No había seguridad, cualquiera podía cometer un homicidio, un asesinato, un adulterio. Homicidio tras homicidio sucedían continuamente. En Oseas, capítulo 5, verso 3, ahora lo dicto, dice el Señor acerca del pueblo: yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Podemos ver cómo el Señor compara a Israel con una mujer llena de fornicaciones. Compara continuamente a Israel con una mujer que en vez de vivir consagrada a su marido, vive en fornicaciones, vive en pecado. Una y otra vez Oseas repite la palabra fornicación, refiriéndose a Israel, que había dejado al Señor. Ahora, el Señor, como bien vimos, le dice a Oseas: toma una mujer fornicaria. En el verso 2, capítulo 1, le dice: toma una mujer fornicaria. Pero ¿qué pasa con esta mujer? La mujer le es infiel a Oseas. Eso es lo que sucede. Oseas tuvo hijos con esta mujer, pero esta mujer le fue infiel, adúltero. Si vamos a Oseas, capítulo 2, verso 5. Dios habla acerca de esta mujer diciendo así: porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Esta mujer le fue infiel a Oseas.
Dice, como está escrito aquí, dice que fue tras sus amantes. Cuando habla de amantes, a lo largo de la Escritura se refiere a los ídolos. Ellos, el pueblo de Israel, dejó de adorar a su Dios, el único Dios vivo y verdadero, para adorar a otros dioses. Por eso dice la palabra que fue tras sus amantes, porque empezó a adorar a otros dioses. Ya no servían a Jehová, sino que servían a Baal, adoraban a Asera y a otros dioses paganos. Dice la palabra, ahora lo dicto yo, no hace falta que lo busquen, Oseas capítulo 6, versos 6 al 7. Dice así el Señor acerca del pueblo: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Traspasaron el pacto. Es decir, que ellos dejaron de ser fieles al pacto que le hicieron a Jehová. Al igual que una mujer al igual que un matrimonio hace un pacto para toda la vida, ellos no fueron fieles al pacto. Traspasaron el pacto al igual que Adán. Al igual que Adán, le fueron infieles al Señor. No sirvieron al Señor. Pecaron, se desviaron y vivieron en desenfreno. Confiaban en sí mismos. Ellos creían que les iba a ir bien lejos del Señor, pecando y buscando deleites que no fuesen conforme a la palabra. Pero entonces, ¿cómo continúa la historia? Porque la palabra dice que la palabra habla acerca del adulterio y lo condena terriblemente, lo condena incluso con la muerte. ¿Qué pasó con esta mujer que le fue infiel a Oseas y decidió ir tras otros amantes? Pues en el mismo capítulo 2, proféticamente Dios le habla a Oseas, y en el verso 14, ponga atención ahí a ese verso. Dice así el Señor: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Es decir, que el Señor no los desechó, les quiso dar una nueva oportunidad. Dios empezó a pensar, a planear, a ver qué pudo hacer para volver a atraerla. Porque mi mujer se ha prostituido, se ha ido con otros hombres, me ha abandonado, pero ¿qué pudo hacer para volver a atraerla? Me parece, es precisamente por esto, porque este profeta se le conoce como el profeta del amor. Porque ¿cómo es posible que pueda haber un amor comparable al del Señor? ¿Cómo es posible que Dios, teniendo una mujer, y esa mujer de repente fornica, de repente se prostituye, se va con otros hombres, y aún así Dios decide darle una nueva oportunidad y comienza a planear y a decir cómo puedo hacer para volverla a atraer a mis brazos? Y entonces su plan, tal y como está escrito, dice que la atraerá y la llevará al desierto. ¿Os acordáis del desierto? ¿Os acordáis de cuando el pueblo de Israel fue por el desierto guiado por Moisés? Pues dice la palabra que Dios los iba a volver a traer al desierto en un sentido espiritual, en un sentido espiritual, porque en el desierto sabemos que es un lugar donde no hay agua, no hay comida, no hay nada. En el desierto te mueres básicamente, porque no puedes encontrar lo que tu cuerpo necesita para vivir. Con tres días que pases sin agua ya te mueres. Y el Señor ha planeado llevar a su pueblo al desierto otra vez. ¿Por qué? Porque allí
clamarán a Dios. No tendrán otra opción que clamar a Dios otra vez. Por eso el Señor dice que los llevará al desierto. Allí en el desierto, en la época de Moisés, Dios lo que quería enseñarle a su pueblo era que ellos dependían de Dios, de que todas las bendiciones, de que el agua, la comida, la ropa, todo lo que ellos necesitaban para vivir, provenía de Dios. Eso es lo que Dios les quiso enseñar a lo largo de todos los 40 años durante el desierto, pero no lo habían aprendido. Seguían viviendo en su orgullo y encima en rebeldía y en pecado, adorando a otros dioses, siéndoles infieles al Señor. Pero Dios, a pesar de ello, los vuelve, tiene planeado llevarlos otra vez al desierto. Y de la misma manera pasa con nosotros muchas veces, cuando no queremos obedecer al Señor, cuando no queremos seguir al Señor. El Señor no piensa en destruirte, el Señor no piensa en condenarte, sino que piensa en darte una lección, en llevarte al desierto, a que clames a Él muchas veces. ¿Por qué? Porque es en el desierto muchas veces donde nosotros realmente comenzamos a clamar a Dios. Cuando todo está bien, cuando la vida está tranquila, cuando no tienes ningún tipo de problema, muchas veces nos olvidamos del Señor. Pero es ahí cuando Dios planea y dice, voy a llevarle otra vez al desierto, para que vuelva otra vez a clamar a mí. Y dice en el verso, y hablaré a su corazón. Hablaré a su corazón. Allí en los momentos del desierto, en los momentos más difíciles, cuando clamas al Señor, es ahí donde Dios habla a tu corazón. ¿Y qué hay sobre este desierto? Este proceso en el cual Dios va a tratar a su pueblo para santificarlo. Pues en el mismo capítulo, versos más adelante, en el verso 16, dice así el Señor hablando acerca de este proceso. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. ¿Qué significa? Significa mi marido. Y nunca más me llamarás Baali, que significa mi Señor. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Y en el verso 20 dice, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Podemos ver aquí el gran amor de Dios para con su pueblo, para con sus hijos, cómo el Señor planea este proceso de desierto, de sequía, de necesidad en su pueblo, para que su relación, la relación que existe entre el pueblo y Dios, se estreche y sea mucho más consolidado. Porque en el verso dice, ya no me vas a llamar Señor, me vas a llamar mi marido. Es decir, que esa relación que hay entre el pueblo y Dios se iba a acercar aún más cuando el pueblo pasase por el desierto. Es necesario muchas veces pasar por el desierto para poder realmente conocer a Dios y tener una relación más estrecha con el Señor. Es en el desierto donde aprendemos a depender de Dios. Es en el desierto donde realmente clamamos a Él y Él habla a nuestro corazón. Con ternura, no con castigo y con ira, sino con ternura. Porque Él es nuestro Padre y nos corrige con amor. Incluso, como leímos en el verso 20, dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Esto es una parte increíble del proceso, porque el Señor estaba pensando en que después de pasar por ese proceso de desierto, de sequía, de necesidad, de dolor, iba a volver a recuperar
el matrimonio o la relación que él tenía con su pueblo. Lo iba a recuperar otra vez. El Señor, a pesar de todas las fornicaciones y adulterios que cometió su pueblo, quiso volver y planeó, por su misericordia, volver otra vez a tener una relación de amor con su pueblo. Y lo mismo pasa con nosotros muchas veces. Cuando nuestra relación con Dios la descuidamos, cuando nuestra relación con Dios ya nos deja de interesar, incluso cuando nos vamos al pecado, el Señor vuelve otra vez a pensar en nosotros y a planear la manera en la que Él va otra vez a restaurar, a conquistar nuestro corazón, con amor, con exhortación de su palabra. Y en cuanto a esta mujer, la mujer de Oseas, que representa el pueblo de Dios, Israel, le fue infiel a Oseas, se prostituyó, acabó siendo esclava. ¿Y qué le dice el Señor a Oseas? Pues acompáñame en Oseas 3, verso 1. El Señor le habla a Oseas en cuanto a esta mujer que no he dicho su nombre, pero se llamaba Gomer. Y le dice así: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasa. El Señor compara su amor, como vimos anteriormente, con un matrimonio en el cual el marido es el Señor, un marido fiel y bueno, y la mujer es una mujer que se ha prostituido, que ha adulterado, que mira a otros hombres en vez de a su esposo, el Señor. Pero aún así el Señor dice: yo les amo. Así como yo amo a mi pueblo rebelde, así como yo amo al pueblo de Israel a pesar de sus pecados, así de la misma manera yo te mando, Oseas, a que ames a esa mujer adúltera. ¿Y qué hizo Oseas? En el verso 2 dice, dice así: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Oseas fue y la compró porque era esclava. Por causa de sus adulterios, por X motivos, Oseas la compró y volvió otra vez a estar con esta mujer. Y de esta manera Dios le ayudó a entender a Oseas cómo era el amor de Dios hacia su propio pueblo. Cómo a pesar de los pecados, a pesar de nuestros pecados, a pesar de que muchas veces hayamos incluso pensado en volver al mundo, en volver al pecado, en volver al desenfreno, a pesar de todo eso, Dios sigue amando a su pueblo y sigue queriendo restaurar su relación con sus hijos. Pero para ello, Oseas tuvo que pagar un precio. Oseas tuvo que pagar para poder comprar a esa mujer otra vez para sí mismo. ¿Sabes cuál es el precio que pagó el Señor por nosotros? No fue oro, no fue plata, no fue económico. El precio que pagó Dios para poder tener una relación contigo y conmigo es la sangre de su propio Hijo. Eso vale mucho más que cualquier otra cosa que te puedes imaginar. Incluso mucho más que todo el universo
Dios estuvo dispuesto a pagar ese precio. Estuvo dispuesto a que matasen a su Hijo Jesucristo de una manera horrible para poder recuperar, reconciliarnos con Él otra vez, a pesar de nuestros adulterios, a pesar de nuestras fornicaciones, porque le fuimos infieles al Señor, porque dice la palabra que no hay ni un solo hombre, ni un solo ser humano en la tierra que no haya pecado, que no le haya dado la espalda a Dios. Por todos nosotros, hombres y mujeres que hemos adulterado y fornicado contra Jehová, por todos nosotros Dios pagó el precio de la sangre de Jesucristo. Ponte en pie ahí donde estás. Y quiero preguntarte cómo está tu relación con el Señor. ¿Le has sido infiel al Señor? ¿Le has abandonado, te has olvidado de Él? ¿Vives en pecado y al mismo tiempo vives para el Señor? El Señor te conoce. Yo no sé qué hay en tu corazón, solo Dios lo sabe. Pero allí donde estás, comienza a levantar tu oración a Dios conforme a tu corazón. El Señor quiere recuperar, restaurar una relación de amor y consagración contigo. No importa lo que hayas hecho en el pasado. Así como Dios amó a su pueblo a pesar de las fornicaciones y los adulterios que cometió, el Señor te sigue amando a ti, a pesar de tus errores, a pesar de tus pecados, a pesar de que muchas veces, quizás, yo no lo sé, le hayas dado la espalda y no te hayas querido ni siquiera interesar por Él, interesar por su palabra, por lo que Él piensa de ti. La pregunta es, ¿tú quieres volver al Señor? Porque Dios ya pagó el precio. El precio ya está pagado, es la sangre de Jesucristo. Jesucristo ya murió en la cruz y pagó el precio para que tú ahora puedas tomar la decisión de volver a Él, de recuperar y restaurar tu relación con Él mediante la consagración, la obediencia a su palabra.